A todos en casa, bienvenidos a Esta Boca es Mía. A esta hora sigue la interpelación al ministro Heber por el acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa Catornasí, ustedes saben, por el tema del puerto y esta gran polémica que se generó en torno a este contrato que desde la oposición se entiende es desde anticonstitucional hasta totalmente vulnerador de nuestras soberanías, que genera un monopolio para privados y que puede incluso hasta llegar a eventualmente, ¿por qué no?, plantear un juicio Montecom, otra de las empresas que tiene la utilización del lugar. Vamos a tener un móvil en vivo para que nos haga una suerte de puesta a punto. La verdad que estaba previsto que dieran una conferencia en el entretiempo, digamos, en el intermedio, pero ni la hizo el ministro Heber y creo que tampoco el senador Charles Carrera. Estarán muy cansados, imagino, o con pocas ganas de conversar, y habrá que seguir entonces. Quienes lo siguen en vivo, bien, pueden hacerlo. Acá vamos a tener que tener entonces información a través de nuestro corresponsal de Telemundo, que está, periodista Ignacio Romero, que ya está pronto para podernos, bueno, sumar algo de información. Ignacio, ¿cómo estás? Hola Victoria, ¿qué tal? Un placer saludarlos a todos. ¿Todo bien por acá? Terminando el cuarto intermedio ya por retomar la sesión. No hubo conferencia, ¿no?, de prensa. No, al final no hubo conferencia ni del oficialismo ni de la oposición. Quedaron esperando uno por el otro y anunciando qué hacían, si los otros hacían, y al final no. Se terminó el cuarto intermedio sin conferencias por ahora. A partir de ahora se abre la lista de oradores y ya hay 4 senadores anotados. Van a hablar todos y van a hablar en todo el tiempo que permite la sesión, o sea, media hora cada uno. Sí. Por lo tanto va a ser una sesión larga, sin dudas. Bien. ¿Y qué nos puedes contar de lo que ha sido esta primera parte? Hasta ahora tuvimos las 2 exposiciones iniciales, la del senador interpelante Charles Carrera, primero por 1 hora, después por 30 minutos, como dice el reglamento. Se explicó allí la base de esta interpelación, el fundamento de esta interpelación. El Frente Amplio está convencido de que el acuerdo del gobierno del Estado uruguayo con Catonazzi viola la ley, viola la Constitución, pero que además genera pérdida de puestos de trabajo y genera un monopolio, de hecho, a favor de la multinacional belga Catonazzi, del terminal Cuenca del Plata. Ese monopolio, entienden ellos, no permite la libre competencia que se debe garantizar en la actividad portuaria, y en esos términos es que fundamentan lo más importante de la interpelación. También agregan que el acuerdo se cerró sin haber consultado los informes técnicos, jurídicos, económicos, ni a la Administración Nacional de Puertos. Asegura el Frente Amplio que no hubo consulta a la autoridad portuaria. Tampoco se realizaron o pidieron, a entender de la oposición, los informes que justifican esa decisión. Después habló el ministro Luis Alberto Heber, interino en este caso de Transporte, porque era quien estaba al frente de esa cartera cuando se realizó el acuerdo. Lo que explicó, por un lado, la defensa del acuerdo que cerró este gobierno. La información que surge aquí es que en la transición, y así lo planteaba el prosecretario Rodrigo Ferrés, se había hablado de este tema y se había manifestado por parte de las autoridades de la pasada administración que se había decidido no ir a juicio, intentar evitarlo, generando justamente una instancia de negociación. Así Bien. lo dijo Miguel Ángel Toma, el exsecretario de la Presidencia, según lo que planteó Rodrigo Ferrés primero y después el propio ministro Luis Alberto Heber, que incluso ironizó preguntándole al Frente Amplio si no hablaban con Toma, y planteó algunas ironías más, como por ejemplo: yo sé que tienen algunas denuncias cruzadas, así dijo Heber mirando la bancada de senadores del Frente Amplio, pero ¿acaso no hablan con Toma? Porque, a entender, según dijo el ministro, el propio Miguel Ángel Toma le planteó que se había tomado esa decisión de intentar evitar el juicio y generar una negociación, y le pidió autorización Heber para citarlo en sala. Toma le dijo que sí, y así fue que lo transmitió a la Cámara de Senadores el ministro Luis Alberto Heber. Eso fue una parte de la argumentación. La otra parte se puede concentrar en la actividad portuaria en sí. Déjame resumirte este punto. A entender del gobierno, este acuerdo permite elevar la competitividad del puerto, hacerlo atractivo nuevamente y ir en el sentido de intentar captar cargas internacionales, porque de otra manera entienden que el puerto no es sustentable. Bien. La pregunta era, en los hechos, ¿existió o se mostró o se anunció que se iba a explicitar algún documento que confirmara la intención de la empresa de ir a juicio contra el Estado uruguayo? No se presentaron documentos. ¿En qué se basó Toma, por ejemplo, pero para...?
para decir lo que dijo. Lo que hubo aquí fue la declaración de Ferrés primero y de Heber después, señalando que en la pasada administración ya estaba la advertencia de un posible juicio internacional entre Catonazzi y el Estado uruguayo, y que lo que planteaba en el caso de lo que dice Heber, Miguel Ángel Toma, de intentar evitar esa instancia de juicio. No se cuestiona la posibilidad de un juicio, ni siquiera por parte del Frente Amplio. Lo que sí dice el Frente Amplio es que el juicio no tenía fundamentos y que era totalmente ganable, y que Uruguay incluso no tendría que haber tenido miedo de ir a tribunales internacionales. ¿Y en qué se basan para decir eso? En ese punto, por ejemplo, en las condiciones en las que se genera la actividad portuaria, porque a entender del Frente Amplio se respeta y se defiende justamente la libre competencia, que es lo que se debe defender y consagrar en la actividad portuaria en función de la propia ley de puertos. Lo que sostiene el gobierno en este caso es que en los últimos años, de 2008-2009 en adelante, lo que ocurrió fue, por un lado, las concesiones portuarias propiamente adjudicadas en función de las licitaciones de 2001 a Catonazzi, y por el otro, una cesión de la posibilidad de trabajar en los muelles públicos a la empresa Montecón, que no se ajustaba a derecho, es decir, que no cumplía la normativa vigente y por lo tanto se enmarcaba en una ilegalidad, y que esa acción es la que deviene en este reclamo posible de Catonazzi al Estado uruguayo y esa amenaza de juicio por 1.500 millones de dólares. En definitiva, hay defensa de gestión de un lado, acusaciones a la gestión pasada del otro, y en el caso del Frente Amplio también acusaciones a la gestión actual, pero sin entrar en esas acusaciones que realiza Heber puntualmente respecto a la actividad que se da en el puerto previo al cambio de gobierno. Exacto. Bueno, un poco la historia de siempre, ¿no? No te quiero quitar más tiempo, ya está hablando el senador, para que no te la pierdas. Está hablando Mario Vergara, que es el primero de la lista de oradores. Como te decía, hay 4 hasta el momento. Se van a ir turnando partido a partido. El primero del Partido Nacional en hablar va a ser Sergio Botana, pero como te decía, van a hablar todos seguramente porque el tema genera mucha polémica, y ya hubo incluso en el miembro interpelante y entre el interpelado algún tipo de declaraciones que marca el tenor de cómo se va a venir ahora la sesión, porque normalmente esa apertura de la interpelación suele ser dentro de algunos términos más políticos y que no esconden tanta ofensiva. En este caso no se da esa línea en lo que va a ser una de las interpelaciones más duras, sin lugar a dudas, en muchos años. Estaremos expectantes. Ignacio, un lujo. Muchísimas gracias. Con gusto. Que pasen bien. Chao, chao. Ignacio Romero, periodista de Telemundo, entonces, que para quien no pudo seguirlo hasta el momento, bueno, nos bajó un poquito a tierra por dónde iba, por dónde van los planteos. A mí me gustaría saber qué opinan ustedes, más allá del análisis que se puede hacer sobre la propia interpelación, con la información que se tiene, que se maneja. ¿Qué opinan sobre el tema? Alfredo. El tema del puerto no es nuevo. Hace años que está en disputa y en discusión y en análisis. Yo estaba chequeando antes de venir. Me acuerdo que en el 2009 yo escribí una nota sobre el puerto preguntando si éramos una colonia belga, porque en aquel momento se planteaba una segunda terminal de contenedores y los belgas se oponían, ya tenían la terminal Cuenca del Plata, y se oponían rotundamente a que eso sucediera. Y la respuesta que tuve en aquel momento fue una de esas medallas que uno se lleva, nada menos que Fernández Huidobro me dedicó una contratapa de La República, en aquel momento escribía en La República, acusándome de operador de Maersk, que es una gran empresa multinacional, etcétera, etcétera, porque defendía intereses multinacionales y no sé qué. Me dijo cualquier cosa menos que era lindo. Lo cómico es que en aquel momento un representante conspicuo del Frente Amplio le hizo caso a Marc. A los belgas. Sí. Defendía a los belgas frente a los competidores. Después parece que la tortilla se fue dando vuelta y Montecón, que es la empresa que es competidora directamente, que era de capitales nacionales y asociados con extranjeros, ya no es más, ahora es capitales chilenos exclusivamente, la vendieron y son los chilenos los que están manejando Montecón en los muelles públicos. Ahí hay todo un debate entre los belgas y Montecón desde hace muchos años que nadie sabe. ¿Y este acuerdo podría llegar a generar represalias de Montecón? Este acuerdo lo que hace es tira para afuera a Montecón, evidentemente, y los belgas logran lo que querían, que es el control del puerto, porque es la única terminal especializada de contenedores, son ellos, por las grúas pórtico y todo eso. Los otros están usando
los muelles públicos para beneficio propio, no pagan canon, tiene un montón de beneficios que es lo que aducía Cato Bernassi para hacer el juicio. Exacto. ¿Ah? Era que la competencia estaba siendo privilegiada, por lo tanto, yo no sé si se acuerdan, hace 2 o 3 años amenazaron con vender, lo habían puesto a la venta. Cato Bernassi había dicho que vendía, el puerto se iba, y ahora después amenazaron con el juicio, y ahora viene todo esto. Vamos a entendernos, yo creo que acá es negocio, acá es plata. Siempre. ¿Ah? Siempre es plata. A mí la soberanía uruguaya hoy está en manos extranjeras, porque la mitad del puerto la manejan los belgas y la otra mitad la manejan los chilenos. O sea que esa defensa de la soberanía que mis compañeros están haciendo me parece que suena muy lírico, pero en realidad son 2 empresas multinacionales que están laburando. ¿A quién defendés? ¿A uno o a otro? No lo sé. De ahí a que sea conveniente el acuerdo por Uruguay, tengo dudas. Yo no lo tengo claro. Me parece que hay expertos que dicen que sí, que no. Legalmente hay mucha discusión. Hay juristas importantes que dicen que es ilegal, que es inconstitucional, otros que no. Es toda una... Pero en el fondo lo que hay acá es plata y es negocio. ¿A quién va a tener el control del puerto? O los belgas en su mayoría, o los belgas y los chilenos. ¿Tá? Uruguay brilla por su ausencia, ¿eh? No hay capitales uruguayos ahí. ¿Eh? Selva. Bueno, primero no es cierto que Montecón no paga canon. Paga muy poquito, perdóname. No, pero no es cierto que no muy paga poquito canon. comparativo a lo que tiene que pagar. Independientemente de esto, lo que ocurre es que un tribunal de lo contencioso administrativo, por unanimidad, no aceptó el reclamo que hacía Catón Natí. Yo voy a decir Natí porque Nasi me parece de verdad desagradable como nombre. No aceptó lo que Catón Natí argumentaba en el año 2008, precisamente por la presencia de Montecón, que además era una presencia absolutamente ilegal, porque se estaba en cumplimiento de la libre competencia, una ley que rige en el Uruguay y una ley portuaria que se sancionó en la época de Lacalle, del gobierno de Lacalle, y que luego se instrumenta en el gobierno de Valle, toda diríamos, este acuerdo con Catón Natí, es en el gobierno de Valle, ni siquiera en el gobierno del Frente Amplio. Y lo que se hizo no es un nuevo acuerdo, no es un acuerdo de concesión, es un nuevo acuerdo que tiene otras condiciones. Entre ellas está el tema del atraque, entre ellas están una serie de condiciones, por ejemplo, la pérdida de la acción oro que tenía antes el puerto de Montevideo, que era una acción que a pesar de que tenía el 20% dentro de lo que es el acuerdo TCP, está constituida por Catón Natí y la Administración de Puertos un 20%. 80% y 20%. Nunca le dieron la plata, siempre la dejaron, la plata, los belgas la dejaron en países extranjeros, en bancos extranjeros. Y segundo, la cláusula esa que se llama acción oro es la que permite al puerto de Montevideo decir sí o no frente a una situación que tenga que ver con la soberanía o con situaciones extremas. Entonces, este acuerdo no lo aprueba ni la coalición, porque Guido Manini Ríos ha salido a criticarlo, ni el Partido Colorado, que ve que hay que ponerle una compresa, no sé de qué, porque bueno, de alguna manera hay que achicar o regular, ahí está, esta situación absolutamente de competencia, de monopolio absoluto que se le da al puerto, también en el atraque, no solamente en el manejo de los contenedores. Entonces, uno se pone a pensar, si suma esto a que es un nuevo acuerdo con nuevas condiciones que son mucho más perjudiciales para el Uruguay, que se hace a espaldas incluso de la propia coalición, a espaldas de la Administración Nacional de Puertos, porque el acuerdo se firma el 2 de febrero por el presidente de la República, por Ferrer y por Heber. No participó la Administración Nacional de Puertos hasta abril, cuando le hacen firmar a Curbelo el acuerdo, quiere decir que ni siquiera estuvo conocimiento de la Administración Nacional de Puertos. Entonces, es un acuerdo hecho entre bambalinas que ni siquiera respeta, repito, la soberanía uruguaya y la posibilidad de que el puerto, que es un lugar estratégico para nosotros los uruguayos, para nuestra riqueza, porque es por donde salen y por donde entran ellos van a poder fijar la tarifa que quieran mañana. Hoy por hoy el puerto de Montevideo sigue siendo 4 veces más caro que el puerto de San Pablo. Entonces, a ver, ellos van a poder regular la tarifa. Por eso Pepasqué plantea la posibilidad de que la regulación de la tarifa la haga un organismo que habría que crear, amén de que
anticonstitucional, porque la ley de la competencia hay que respetarla, y un monopolio privado tiene solamente que ser votado por el Parlamento con los 2/3 de los participantes. Entonces, esto no fue votado por nadie, fue firmado por Luis Lacalle con estas 3 personas que fueron y firmaron. De un juicio que nadie vio, que nunca fue puesto sobre la mesa más que hablado, y que todo el mundo, incluido el Tribunal de lo Contencioso, dijo no al lugar. Está escrito, no lo inventé yo. En el 2008, por unanimidad, todo el Tribunal de lo Contencioso dictaminó que lo que planteaba Catón Natí no tenía ninguna ascendencia como para darle, es decir, lo declaró nulo. Posibilidades nulas de que ese juicio se ejecutara. Si nosotros, frente a la amenaza de un juicio, nos arrodillamos como se arrodillaron en febrero, de verdad digo, nos espera un triste futuro como país. Bueno, porque a un año de estar gobernando, nos arrodillamos por 60 años, porque ni siquiera había vencido, hay que saber, no había vencido todavía la concesión. La concesión de Catón Natí vence en el 31, y hay 12 gobiernos para adelante que quedaron entrampados en este acuerdo, 12 gobiernos que seguramente serán de distinto color político, y bueno, por ahí está Manini Ríos diciendo lo que dice, porque está en contra, y los colorados tratando de a ver cómo emparchan esta situación que a nadie le gusta y han sido dejados de lado. No se enteró la coalición hasta que esto se firmó. Bien, a ver qué opinamos por aquí. Bueno, son los mismos 10 o 12 gobiernos que van a ir viendo cómo los frutos del acuerdo del Frente Amplio con el tema UPM, ¿no? O sea... No, estamos hablando de este tema. Sí, yo te escuché la cantidad de pavadas que dijiste, ahora me vas a escuchar a mí. No, me escuchás. UPM no es monopolio, ahora me escuchás a mí. No, me escuchás a mí, yo te respeté. ¿Estamos? Me escuchás a mí. La primera cosa que hay que ver acá en todo esto es lo siguiente. No existe competencia, no existe monopolio, existe una competencia. Lo reconoce las mismas fuerzas de izquierda. Tengo una publicación de Brecha que gustosamente te la voy a leer ahora, Selva, para que sepas a quién estás defendiendo. Vos estás defendiendo a Montecom. Este es un lío entre 2 empresas que de alguna manera vincularon a 2 partidos políticos diferentes. Lo dijo Alfredo hace un rato. A mí no me digas a quién defiendo. O argumentá tú, pero no digas a quién defiendo yo. Estás defendiendo a Montecom. Y ahora te voy a explicar bien a quién defendés. Ahora te voy a explicar bien a quién defendés. Porque es lo que omitió o lo que no sabía Alfredo. Montecom es una empresa a partir del 2013 y hay una denuncia de Brecha, porque ya a partir del 2012, del 2010, Montecom de alguna manera ya estaba trabajando y operando en el puerto, por lo cual no puede haber un monopolio cuando hay 2 empresas que ya estaban, de hecho, operando y trabajando. La diferencia entre Montecom y Catón Natí es que Catón Natí pagó los cánones, se presentó una licitación, se presentó formalmente y la otra entró por la ventana. Montecom es una empresa chilena de la familia Von Spee de Chile. Los principales nazis, ¿Y a vos no te gustaba decir que introdujeron el nazismo, eran los espías nazis que residieron en Chile. Esa empresa y esa familia es la que justamente está defendiendo de alguna forma, directa o indirectamente, el Frente Amplio en esta lucha de empresas que no tienen vilo a todo el país. Pero cuando se plantea que lo que se defiende en realidad es la libre competencia, bueno, eso no al lugar. Se acabó la libre competencia. No, la libre competencia... Con el decreto se acabó. Primero, Catón Natí va a lo ser que no la dueña existe, y señora la libre competencia... ¿Existió alguna vez? La libre competencia es un verso, y menos en boca del Frente Amplio. Defender la libre competencia, digo, estamos en el colmo no sé, en el mundo del revés, ¿no? O sea, el tema de la soberanía es un tema muy delicado cuando estamos hablando de una actividad que está hecha entre privados. Yo creo que es el gran cambio, lo que quiere proponer de alguna forma o Pepa Esqué o el Partido Colorado, o enmendando la plana y enmendando algunos errores que... ¿Hay que enmendar la plana, entonces? Sí, porque yo creo que hay algunos errores. Yo los voy a reconocer, pues ¿sabés qué pasa? Yo tengo una virtud que vos no poseés. Yo puedo ver errores en mi lado. Capaz que vos no podés jamás. Sí. Yo he criticado al Frente Amplio en varios errores. Yo creo que acá hay un error. ¿Me dejás hablar o no me vas a dejar hablar? Por favor,
Por favor, Eso no me lo podés bajemos Me la has temperatura. interrumpido no es permanentemente. ¿Me dejás hablar o no me vas a dejar hablar? Bien. Quiero saberlo. Rodríguez Pupo, Que me respeten. habla, Pero es que me más estás atacando a mí. Selva, por favor. No estás haciendo argumento. Me estás diciendo que vos me defendés estás- errores y yo no. Bueno, que vamos yo a hacer defiendo una montones. primera pausa no me estás porque dejando esto no está... Le agradezco a la producción que baje los micrófonos de los panelistas. Ahí está. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que cuando quieran acordarse ya van a estar en verano.